Hola curiosas y curiosos del deporte. Hay deportistas que dominan de tal forma sus disciplinas que pareciera que no puedan dejar de competir. Atletas extraordinarios que superan esa edad donde todos los demás empiezan a pensar en el retiro. Ya tendrás alguno de esos en mente, pues hay varios. Pero hoy quiero hablarte sobre Jeannie Longo, la ciclista francesa, 4 veces medallista olímpica y múltiple campeona en distintas modalidades sobre la bici. Se trata de una atleta longeva que mantuvo su nivel de élite más tiempo que cualquiera, una verdadera leyenda viva del deporte. Sin embargo, no por eso con una carrera pulcra o sin reveses. Si quieres saber de qué te estoy hablando y toda la larguísima carrera de Longo, quédate en este vídeo hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. El 31 de octubre de 1958, en un pequeño pueblo llamado Annecy, al pie de los Alpes franceses, nació Jeannie Longo. A pesar de su baja estatura, Jeannie siempre fue una atleta destacada, pero no sobre la bici, al menos en un principio. En su adolescencia fue campeona colegial de esquí a nivel nacional y en la universidad siguió cosechando éxitos. En 1979 fue campeona universitaria en slalom, descenso y gigante. Pintaba sin duda para ser una estrella del esquí, pero fue en esa época cuando su entrenador y futuro esposo, Patrice Ciprelli, le convenció a montarse en la bici. Y vaya si fue un acierto. Y es que con un carácter competitivo único, Longo, en pocos meses, ya había ganado un campeonato nacional de ruta y solo tenía 21 años. De allí en adelante la carrera de Jeannie no ha parado de ser fructífera. Longo empezó a dominar las distintas modalidades y a aventurarse incluso en nuevas. Si bien comenzó en ruta, luego pasó a la pista e incluso ha competido y con buenos resultados en montaña. La insaciable voracidad competitiva de Longo siempre ha destacado. No es una mujer de las más amigables que digamos, ni tampoco de las más queridas por sus compañeras, pero la verdad, eso nunca ha parecido importarle. La única motivación de Jeannie Longo siempre ha sido estar en el podio una y otra vez. Y vaya si lo ha logrado. Y es que solamente en campeonatos nacionales acumula 58 victorias. Y además en todas las modalidades posibles. ¡Una locura! Además ha participado en 7 Juegos Olímpicos de verano, aunque eso sí, sus medallas hicieron esperar. La primera vez que pudo ganar una fue en Barcelona 92, consiguiendo plata en ciclismo de ruta. Pero 4 años más tarde tuvo revancha. Atlanta 96 fueron sus Olimpiadas, ya que se llevó 2 medallas a casa, su primera de oro en ruta y otra de plata en la modalidad de contrarreloj. Esa medalla dorada fue uno de los picos más altos de su carrera, pero no el único. Entre el 87 y el 89, Longo dominó el Tour de Francia femenino. Y por esa razón siempre se le ha comparado con Eddy Merckx, uno de los mejores ciclistas, si no el mejor, de todos los tiempos. Y fue en esa época cuando realmente el ciclismo femenino empezó a cobrar más fuerza y salir de la sombra de los atletas del otro género. En 1986, Longo decía que los ciclistas tenían una cierta mística que los rodeaba y que los hacía ver como gigantes en la ruta, pero que ella, como una persona con un cuerpo normal y regular, podía inspirar a más personas. Jeannie decía que era lo opuesto a un Rocky, ya que solo medía 1,64 metros de altura, aunque eso no le restaba ni un poco de destreza. Entre 1981 y 1997, Jeannie Longo fue 12 veces campeona del mundo. Ahí es nada, las 5 primeras veces en ruta y 3 más en contrarreloj. Además de 4 veces en ciclismo de pista, con 3 campeonatos en la persecución individual y una medalla de oro en puntuación. Por si fuera poco, en 1993, Longo se retó a competir en ciclismo de montaña. Y así se llevó una medalla de plata en su natal Francia en el Campeonato Mundial de Metabief. Sin duda, en ese último tramo del siglo XX fue cuando el mundo conoció a Super Longo. Pero lo más impresionante es que, a pesar de la edad cada vez más avanzada, Jeannie no paró de competir y también de ganar. En 2000, con 42 años ya, Longo consiguió el bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney en contrarreloj,
que fue la última de sus 4 medallas olímpicas. Tal vez muchos pensaron que eso era un cierre de carrera, pero vaya si estaban equivocados, ya que en diciembre de ese año estableció una marca en el velódromo del Comité Olímpico Mexicano con 45,094 kilómetros en la hora, batiendo así el prestigioso récord de la hora. Y ojo, que en el Campeonato Mundial de 2001 ganó otro oro en contrarreloj, esta vez en Lisboa. Ese fue su último campeonato del mundo, pero no paró de competir. De hecho, ojo, 10 años después, a los 52, Gianni, que le doblaba la edad a sus competidoras, se llevaría otro campeonato nacional y era su número 58 en todas las modalidades. Alucina mandarinas. Para ese momento, muchos ya se preguntaban si es que Gianni tenía algún pacto divino para conservarse, pero ella siempre ha atribuido su condición física al cuidado y a la planificación correcta. Longo asegura que es alérgica a los químicos, por lo que solo se alimenta de manera orgánica, e incluso hasta los cosméticos y productos de limpieza de su casa también son orgánicos. Pero algo tendrá que ver la genética, ya que su padre, aficionado al ciclocross, subió el Mont Blanc con 80 años y su madre, esquiadora, practicó, igual que Gianni, mucho deporte hasta una edad avanzada. ¡Vaya familia! Pues lo cierto es que son 32 años los que separan su primer título nacional de su último en 2010. En esa ocasión declaró que no sentía la edad y que su cuerpo era su único reloj. Pues si no fuera porque todos le recordaban que tenía 52 años, ella ni lo pensaba. Pero ojo, que como hemos marcado antes, no ha sido una carrera sin sobresaltos ni polémicas. En ese mismo tiempo, Gianni fue investigada por dopaje, al no presentarse a 3 pruebas correctamente. Sin embargo, fue absuelta por considerarse errores de comunicación entre el organismo y la atleta. Piensa que en septiembre de 1987, Longo ya había sido multada con un mes fuera de las competencias por dar positivo en el test antidopaje por consumo de efedrina. Entonces, cuando a su esposo y entrenador, Patrice Ciprelli, fue hallado culpable por contrabando de mercancía prohibida entre 2008 y 2011 por la compra de EPO desde China, muchos empezaron a dudar de los logros de Longo. Patrice aseguró que las sustancias eran de su consumo personal y que nunca le suministró nada a su esposa. Pero ciertamente que ese escándalo llegara solo meses después de que Gianni se saltara los 3 controles antidopaje fue un escándalo. Eso sí, Longo nunca fue hallada culpable de nada e incluso ha seguido compitiendo. Ahora, a sus 62 años, Gianni sigue impresionando a todos los ciclistas y ganando carreras, como la carrera PACA de 18 kilómetros en contrarreloj que ganó el pasado septiembre de 2020. Ya ves, hace pocos días y con 62 tacos. Y bueno, yo me quedo con la tenacidad y pasión de Longo por el deporte, al que le ha dedicado su vida. También su preparación y consistencia y su necesidad de estar en una bicicleta a grandes velocidades. Y todo esto han sido las características más memorables de su carrera. Y aunque su palmarés es gigante y su lugar en la historia del ciclismo es indiscutible, ya que posee en total 38 récords mundiales, no se puede decir que ya todo está escrito para la atleta, pues si hay una ciclista acostumbrada a dar sorpresas y a tener siempre más trucos competitivos bajo una manga, es Gianni Longo. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Crees que hay alguna ciclista que superará a Gianni Longo? Te leo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales que quiero que veas, que entréis allí y nos vemos. Me comentáis algo, a ver si os gustan también. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.